Tiene la palabra el concejal Llano. Gracias, señor presidente. Me expresé de manera muy ambigua o vaga porque realmente jamás quise decir eso. A ver, lo que manifesté que efectivamente, y conforme ha sucedido en el expediente, requiere todos los compromisos a futuro, requiere la intervención del Consejo Deliberante, eso está clarísimo. Vamos, lo que sí dije es que el intendente había firmado el decreto, el convenio en febrero del 2018 y a través de un decreto el 13 de abril del 2018 había ordenado los pagos del convenio que había firmado con los fondos comprometidos. Entonces, es ahí donde el Consejo tiene que intervenir, y lo manifesté y utilicé este término, con el hecho consumado. Es decir, el contrato ya tiene principios de ejecución. ¿Qué sucedería? Lo manifesté para ir, ¿qué sucedería si este Consejo no aprueba el contrato? Y acá también una distinción, una diferencia con el contrato que menciona la concejal, que es un contrato tipo de colaboración con la cooperativa, en la que el municipio tiene otra posibilidad de eventualmente rescindir el contrato porque otorga otros compromisos, y además el contrato de los recuperadores determina compromisos para los recuperadores y tiene muy poco margen de acción para con el municipio, sin entrar en detalle, incluso hasta limitaciones en facultades individuales de reclamo, de protesta o de algún tipo de manifestación respecto de la actualidad en la que están viviendo. Entonces, no son los mismos contratos. Está bien que la intención política así nos lleve a plantearlo en el mismo terreno, pero no son los mismos contratos, no es la misma obligación que adquiere el municipio, no son los mismos montos comprometidos, no es el mismo tratamiento del tema que se le ha dado, no es la misma decisión política que se ha tenido para con un instituto y para con los fondos afectados y en este caso comprometidos. Yo valoro que se haya leído el artículo 273, efectivamente fue el mismo artículo que mencioné. Lo tengo en el teléfono porque en el teléfono lo puedo tener actualizado, porque en este recinto se leyeron en soporte de papel artículos que estaban derogados por la ley orgánica del municipio. Entonces, por ahí, teniéndolo actualizado es más seguro, al menos para hacer las manifestaciones. Y está bueno que el debate se amplíe. Está bien que se amplíe y que se haga en este seno del Consejo Deliberante, en una sesión ordinaria en la que estamos todos, nos vemos las caras, están los medios, pueden analizar la posición de cada uno, porque efectivamente, como lo mencionó el presidente del bloque Cambiemos, nosotros queremos discutir todos los aspectos de la ley orgánica y queremos ejercer nuestras atribuciones y responsabilidades que tenemos como concejales, porque efectivamente acá están pasando cosas, digamos, en Tandil están pasando cosas, porque Tandil tiene un dictamen jurídico que aconseja no enviar los expedientes de oferta única al Consejo Deliberante. No sé cuál es la pirueta que encontraron, pero bueno, las piruetas son así, basta creerlas basta tener ganas de creerlo para no enviarlo, digamos, no necesitan mayores argumentos, es solamente las ganas de no enviarlo. Bueno, y está sucediendo eso, como también está sucediendo respecto a las convalidaciones de convenios, como también está sucediendo respecto de las convalidaciones de comodatos en el espacio público o de dependencias de las cuales depende el municipio de Tandil, tiene en su alcance el municipio de Tandil, y se están efectuando comodatos a instituciones o a privados
que no pasan por el Consejo Deliberante. Entonces, está bueno que la discusión se dé, porque realmente si las cosas las hiciesen como corresponde y respetando la división de poderes, la ley orgánica de las municipalidades y el ejercicio de este Consejo Deliberante, tendríamos una democracia más sana y una relación de poderes más constructiva, porque nosotros no nos oponemos por oponernos, siempre damos nuestra visión, nuestros argumentos, podemos perder, podemos ganar, pero creo que lo damos con altura, con responsabilidad, y por supuesto que todos estudiamos a nuestra manera los expedientes, los temas, algunos los hacen caminando, otros los hacen en las comisiones. El hora silla no es garantía de nada. Y también, ¿por qué no?, las redes sociales, en definitiva es lo que es la actualidad, es lo que viene. Mucha vinculación tiene el Pladema con estas cuestiones, entonces ¿por qué negar esos aspectos también? Entonces está bueno que este expediente haya sido el disparador para todas estas cuestiones, porque son cuestiones importantísimas. Mencionó Poumé recién un compromiso asumido por el municipio en moneda extranjera. Entonces, bueno, estos temas nos corresponde analizarlo. Agradezco y valoro la explicación que nos dieron respecto de los compromisos futuros. Efectivamente, un compromiso futuro es futuro, es decir, una situación ordinaria en el transcurso del año no se requiere convalidación, es cuando nosotros tenemos compromisos en otro tiempo, pero bueno, la decisión es política y es también ajustarse a la norma. También, por supuesto, valoro lo que me manifiesta D'Alessandro, y en cierto aspecto lo acompaño, respecto de si no es para uno, no es para nadie. Yo creo que acá hay distinción entre los convenios y hay diferencia, porque además cabe mencionarlo también en esta oportunidad. Nosotros muchas veces, y acá Betty Fernández lo ha manifestado y lo hemos hablado en comisiones, muchas veces nosotros acompañamos de buena fe contratos, obligaciones que tiene el municipio, especialmente contratos de alquiler, por ejemplo, que lo envía meses después de haberlo suscrito y ya tienen principio de ejecución y tienen obligaciones por parte del Estado, y nosotros, como es una situación de hecho y además que acompañamos y que es parte de la gestión, lo votamos y nunca hemos dicho nada, y aún así el Ejecutivo tendría que haberlo elevado con anterioridad. Pero hay casos y casos. ¿Por qué? Porque esto es una acción cotidiana. Y ya que hablamos, y lo recuerdo respecto del contrato de alquiler, y para que vean cuál es la pulseada y la soberbia en la intervención del Ejecutivo. Digamos, nosotros, aún luego de meses de elevación, no logramos que el Departamento Ejecutivo se ajuste a lo requerido por el Tribunal de Cuentas respecto a cuáles son las cláusulas de actualización en los contratos de alquiler. Con un dictamen del Tribunal de Cuentas en contra, el Ejecutivo aún nos sigue elevando los contratos de alquiler con la misma cláusula que el honorable Tribunal de Cuentas lo prohíbe. Entonces, es por eso que nosotros nos tenemos que plantar de esta manera, porque si no, el Consejo, alguien usó una vez, es una escribanía, digamos, no, a mí yo no acompaño ese término porque creo que cada concejal tiene autosuficiencia y posibilidad de manifestar su voluntad en un seno interior o en este Consejo, pero es esa la intención, no bajarle el precio al Consejo y estar a la altura de lo que la ley indica y nuestra responsabilidad determina. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Civalieri. Gracias, señor presidente. Bueno, ya la verdad que se han dicho algunas cuestiones, algunas las dijo la concejal Polich, pero bueno, creo que a lo largo de este debate, a mi juicio, quedan un par de cosas, 2 o 3 cosas que quiero puntualizar. En primer lugar, que de la lectura estricta del artículo en cuestión, no me caben dudas de que no existe ninguna maniobra
incorrecta desde el punto de vista administrativo en la disposición de los fondos del ejercicio 2018 en curso. Me parece que la oportunidad para el tratamiento es pertinente. Me parece, para ir un poco más allá, que lo que se habla de discrecionalidad en la toma de decisiones por tener o no tener mayoría, me parece que tiene que ver con otra cosa. Me resulta curioso, ¿no?, que pareciera como que se invierten los roles. O sea, yo siempre escuché de que los radicales éramos demasiado prolijos para gobernar y los peronistas eran desprolijos, ¿no? Y hoy nos encontramos debatiendo cuestiones estrictamente vinculadas a la prolijidad sin ni siquiera hacer referencia a decir, che, loco, el convenio de los carreteros está bárbaro, yo lo hubiera firmado igual. Y llevamos una hora debatiendo, ¿sí?, a ver si el intendente, con el decreto en el cual pagó el primer mes de alquiler para resolver una cuestión que tomó Estado público, donde la oposición seguramente está de acuerdo y apoya, nos centramos en una cuestión estrictamente legalista, donde nosotros parecemos los desprolijos de la película. Muchachos, yo creo que, bueno, el debate ya está, los periodistas lo escucharon, la gente sacará sus conclusiones. Yo creo que ahora lo que se trata es ver si los proyectos en cuestión, los convenios en cuestión, son convenios que sirven a la ciudad, que le sirven a los cartoneros, que sirven para el desarrollo de las políticas de seguridad ciudadana con el Pladema, que es un instituto ejemplar de la universidad, y creo que deberíamos centrar el análisis en eso, porque la verdad que si no, vamos a pasarnos 2 horas más debatiendo los alcances del artículo de la ley, y nadie hace referencia, que estaría bueno. Nosotros como bloque del oficialismo podemos inclusive podemos trasladar al Departamento Ejecutivo, tratar de tener una mayor celeridad, ver si se puede acomodar esta situación, pero me parece que es más una cuestión que pasa por lo formal. La verdad que es desafortunado, me parece, no ir al fondo de la cuestión. Así que bárbaro, yo digo, creo que el debate ya está, no creo que haya mucho más, así que de mi parte, digamos, creo que debería avanzarse en la votación si es que no hay más uso de palabras. Concejal Lavaroni. Gracias, señor presidente. Simplemente para hacer una aclaración de que muchas veces los papeles también están actualizados. Se terminó de imprimir en Mundo Gráfico SRL Ceballos 885, Avellaneda, provincia de Buenos Aires, febrero del 2017. Y a propósito, le pedí a mi compañero, porque mi teléfono, tengo escasa memoria, no pude entrar. Si me permite, le voy a leer el artículo 273 que encontré en Internet, que supongo que debe estar actualizado a los métodos que usa el concejal Llano, que es un cibernético. El Departamento Deliberativo podrá autorizar planes de obras públicas, compra de elementos mecánicos para servicios públicos y otras contrataciones, comprometiendo fondos de más de un ejercicio. En tales casos, el Departamento Ejecutivo deberá formular anualmente las pertinentes reservas de crédito en los presupuestos. Así que se lo dejo al concejal si quiere revisar las cosas que nosotros usamos para que vean que son coincidentes. Nada más, señor presidente, y acompaño la moción del concejal Civalieri. Tiene la palabra el concejal Iparreguirre. Gracias, señor presidente. 2 cosas sin ánimo de extender el debate. La primera, cuando el presidente del bloque Cambiemos dice que toda su vida escuchó que los radicales son prolijos, pero lo debe haber escuchado dentro del comité de la Unión Cívica Radical, a eso me imagino. No creo que sea una verdad en la Argentina lo de la prolijidad de los radicales y la desprolijidad de los peronistas. Digo, acepto que él toda su vida escuchó eso. Yo no me voy a poner a contar las cosas que escuché toda mi vida de los radicales. Ahora, lo que yo, y no quiero parecer terco, pero la pregunta que hago es contrafáctica, porque, reitero, están los votos, pero si hoy ahora el Consejo Deliberante no aprobase algún convenio que ya está firmado por el intendente y que ya emitió órdenes de pago y que comprometía ejercicios futuros, fondo futuro, porque bueno, no sé, porque una parte del bloque oficialista, el único modo que podría pasar, ¿no? Dice, no, nosotros esto no lo acompañamos. Entonces, el Estado municipal firmó un convenio con una empresa, ejemplo, ¿no? Bueno, de hecho, podría tomarse el caso de Pladema como un caso, pero con cualquier empresa, ¿no?, para realizar tal cosa que implica erogaciones y que implica ejercicios futuros.
y empezó los desembolsos. Y después subió el Consejo Deliberante y pasó esa cosa que pasó que hizo que no se aprobase. Yo quiero que me contesten esto. ¿Cómo le explica a ese Estado que firmó algo que tiene duración de más de un año con una empresa, a esa empresa te voy a poder pagarlo de este año solamente y después vamos a tener que interrumpir el convenio? Digo, no cabe la posibilidad, digamos, de que esa empresa dice, no me puedes cortar a la mitad esto. Porque vos firmaste conmigo algo que tiene una extensión determinada. Ahora no me puedes venir con que no te lo aprobó el Consejo Deliberante, entonces me dice, te pago el correspondiente este año y después rescindimos porque no se pudo, no me lo aprobó el Consejo Deliberante. Sí, concejal Lavaroni. Lo plantea. Vos lo que estás considerando acá, dándole tratamientos, es al ejercicio futuro. Es el ejercicio del año que viene y los que se sucedan. Si así efectivamente pasara, vos no vas a poder el año que viene poner este convenio en el ejercicio futuro. Si se tratase así, vos lo que podés hacer es hacer una previsión presupuestaria por 12 meses. Eso sí se puede hacer dentro del ejercicio, o reasignar fondos. Eso sí. Concejal Llano. Solicito se lea el artículo de la ordenanza. ¿Por internet? Soporte papel, presidente. Este Muy Consejo Deliberante todavía anda a pedal. Yo tengo uno nuevo. Todavía andamos a pedal acá. El proyecto de ordenanza, presidente. Del proyecto de ordenanza de cómo le... ¿Cuál de los tres? El 433, el de Pladema. Convalídase el convenio de desarrollo tecnológico. Tiene la palabra, concejal. Gracias, señor presidente. Suficiente. La explicación, yo tengo otra respuesta para el concejal Iparraguirre. Si este Consejo Deliberante no aprueba el convenio, ningún pago es válido. No solamente los a futuro, sino los que se desarrollaron. Porque el proyecto de ordenanza habla de convalidar el convenio. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros no convalidamos el convenio, ningún pago es válido. ¿Sí? Es así, Iparraguirre. No comparto la respuesta que dio el concejal Lavaroni, porque el proyecto de ordenanza habla de convalidar el convenio. ¿Se entiende? Entonces, no habla de autorizar el compromiso de ejercicios futuros o efectuar fondos. Habla de convalidar el convenio. Muchas gracias. Como el concejal Ballén dijo que por ahí no permitíamos debatir, estoy dando, a ver si quieren seguir debatiendo. Les estoy dando soga. Ayer, en labor parlamentaria, acordábamos que tratábamos 3 expedientes o 3 asuntos juntos. Vinimos al recinto, estamos tratando los 3 asuntos juntos, y no hay ningún problema que el concejal Facundo Llano diga, yo de un asunto opino de esto, del otro asunto opino lo otro, del otro asunto opino lo otro, y no hay problema, aun cuando se contradiga o no se contradiga lo que dice que va a votar en cada uno de ellos. Bárbaro. Ahora, él mociona que los votemos por separado, y para que los podamos votar por separado, tiene que haber algún otro concejal que apoye la moción. La voy a apoyar yo a la moción del concejal Llano. Vamos a votar por separado el asunto 433. Quien esté por la afirmativa se le va a hacer levantar la mano. Aprobado por mayoría. Concejal de Alessandro dijo que no iba a votar ninguno. Muy bien. Asunto 433. La moción.
¿Aprobás la moción? No levantaste la mano. Vamos a someter a votación entonces el asunto 433 del 2018 que refiere a el convenio de Pladema por la consultoría. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por mayoría. Vamos a votar ahora el asunto 485, el convenio de colaboración con la Cooperativa de Recuperadores Urbanos y la Municipalidad de Tandil. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por mayoría, incluido el voto del concejal Llano. Y el asunto 497, la prórroga de locación con José Antonio, Salón de Calle Rodríguez 445. Quienes estén por la afirmativa con este último asunto, aprobado por mayoría. Asunto 501 del 2018 es un proyecto de ordenanza de aceptación de una oferta única, que dijo el concejal que no venían nunca. Lo vamos a leer. Artículo primero. Autorízase al Departamento Ejecutivo a aceptar la única propuesta presentada por la firma Equimac, Sociedad Anónima, en la licitación privada número 28 del 2 del 18, adquisición piedra partida, estabilizada 0,20 por un importe total de pesos 1.160.300, 1.160.300, ello en el marco de lo establecido en el artículo 155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Artículo segundo, de forma. Está a consideración de las señoras y señores concejales. Tiene la palabra la concejal Nilda Fernández. Simplemente para celebrar que las ofertas únicas vengan al Consejo Deliberante. Bueno, hemos logrado un avance, realmente. Gracias. Tiene la palabra el concejal Civalieri. Siempre vinieron. Gracias, señor presidente. No, para aclarar simplemente que la interpretación, que eso yo lo comenté el otro día en la comisión, la interpretación que se hace respecto de la necesidad de intervención del Consejo en lo que son únicas ofertas, la interpretación del Departamento Ejecutivo es que está referido a aquellas licitaciones que no son públicas, pues las licitaciones públicas tienen los máximos requisitos de difusión, con lo cual, más allá que sea o no oferta única, está garantizado el conocimiento y la divulgación de la convocatoria, mientras que las licitaciones privadas o los concursos tienen otro tipo de tratamiento en cuanto a la difusión y por eso que son enviados. Esa es la diferencia de interpretación que hace que algunas licitaciones sean consideradas y otras no. Concejal Nilda Fernández. Como dice el concejal Civalieri, de diferentes interpretaciones. Pero lo que dice claramente la ley orgánica es que absolutamente todas las ofertas únicas deben ser elevadas al Consejo Deliberante. Bueno, es un avance esto. Gracias. Concejal Facundo Llano. Gracias, presidente. Estaba buscando el artículo de la ley orgánica, pero realmente, a ver, la intervención del concejal Civalieri no se puede dejar de contestar, efectivamente. A ver, la ley orgánica exige que cuando hay una oferta única sea elevada al Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante, conforme la evidente conveniencia, ese es el término que utiliza la ley orgánica, si lo considera de evidente conveniencia, aprobará o no esa oferta única. Es obligación sin excusa ni excepción que el Departamento Ejecutivo tiene que elevar la oferta única al Consejo Deliberante. Repito, las piruetas jurídicas se las come quien quiere, ¿sí? Y no somos nosotros. Entonces, porque además tenemos esa posición in voce, nunca tuvimos un dictamen, nunca tuvimos una opinión del Tribunal de Cuentas que así lo convalide.
y además este Consejo es autosuficiente y tiene su propia responsabilidad como para llevarse por dichos dictámenes u opiniones de determinados asesores letrados que trabajan para el intendente o para la gestión. Entonces, a ver, no se puede dejar pasar eso. Es obligación del Departamento Ejecutivo, ante una oferta única, de un llamado a licitación público-privado, porque de eso dependerá el monto, es decir, si es público o es privado, cómo tiene que elevarlo y cuál es la opinión, y si el Consejo lo considera de evidente conveniencia, la aprueba y se ejecuta el contrato o se concluye el proceso de contratación. Entonces, en esto seamos cautos y responsables y en aras de la protección del propio Consejo, del ejercicio democrático también. Porque ¿qué tiene de malo para el Ejecutivo elevar los expedientes al Consejo Deliberante si la mayoría de las ofertas únicas las hemos aprobado? Y le consta al concejal Lavaroní. Obviamente no hemos aprobado algunas que no son de evidente conveniencia, ni buen trato, ni buenas prácticas administrativas, jurídicas, ni económicas, como ha sucedido. No hace falta que sí, lo voy a recordar, aquella vez que tocaron la oferta económica con Liquid Paper, o aquellas ofertas que no tenían las firmas de los contratantes y sí de los funcionarios. Entonces, está bueno que el Consejo aporte su mirada, porque además conlleva su responsabilidad y además se corresponde con la rendición de cuentas y demás actos propios de los concejales y por los cuales somos responsables, y también lo dice la ley orgánica. Entonces, todas las ofertas únicas tienen que ser elevadas al Consejo Deliberante, indefectiblemente, por este Ejecutivo y por todos los ejecutivos de todos los municipios. Entonces, esa construcción jurídica muy agarrada de los pelos, que además no la conozco, porque solamente lo he escuchado al presidente del bloque manifestar eso, estaría bueno también saberla para ver cuál ha sido la sagacidad que ha tenido para escribir los colegas. Muchas gracias. Bien, si ningún otro concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 524 del 2018 es un proyecto de ordenanza referido al cambio de lugar previsto en el cronograma de Food Truck. Por secretaría le damos lectura. Artículo primero. Modifícase el artículo primero de la ordenanza 15.968, el que quedará redactado de la siguiente forma. Establece el cronograma de fechas y espacios públicos habilitados para el desarrollo de actividades de Food Trucks para el año 2018, el que quedará definido de la siguiente manera. Enero 5, 6 y 7, Paseo de los Españoles. Febrero 23, 24 y 25, Paseo de los Españoles. Marzo 29, 30 y 31, Paseo de los Españoles. Abril 1 y 2, Paseo de los Españoles. Abril 28, 29 y 30, Playón del Dique. Mayo 1, Playón del Dique. Mayo 25, 26 y 27, Diagonal Plaza Moreno. Junio 15, 16 y 17, Estación de Trenes. Julio 20, 21 y 22, Paseo de los Españoles. Agosto 17, 18, 19 y 20, Diagonal Plaza Moreno. Septiembre 21, 22 y 23, Playón del Dique. Octubre 26, 27 y 28, Estación de Trenes. Noviembre 16, 17, 18 y 19, Paseo de los Españoles. Diciembre 7, 8 y 9, Paseo de los Españoles, fiesta retro. Artículo segundo, derógase la ordenanza 16.078 y artículo tercero, de forma. Está a consideración de las señoras y señores concejales. Tiene la palabra el concejal Ballarque. Sí, para hacer una pequeña mención, señor presidente. En el pedido de la fecha anterior, que por una cuestión climática la asociación pidió un cambio porque en el centro español no se podía hacer por el barro y se pasó el playón, y ahora el cambio por la Plaza Moreno
por la estación de ferrocarril donde se invierte en la fecha, siempre ha tenido esta asociación la buena predisposición del Departamento Ejecutivo y del Consejo Deliberante. Lo que yo quiero hacer mención, que me molestó personalmente, es que esta asociación el día lunes 23 trabajó sin autorización, sobrepasando los controles de la Dirección General de Inspección y por ende el Consejo Deliberante. Así que en virtud de esta situación y ya teniendo que el cambio se otorgó, yo ya hablé personalmente con el director para que tome las acciones correspondientes, porque siempre fui bien atendido y la verdad que a mí personalmente, me cayó muy mal que esta gente trabaje un día que no tenía autorización, nada más. Muy bien. Quedaron que venían el lunes a las 9 de la mañana a pedir autorización de todos los bloques, no vinieron, por lo cual trabajaron sin autorización, que quede claro. El concejal Iparraguirre recibió un mensaje de WhatsApp y nada más, ¿no es cierto? No fueron autorizados, iban a venir a las 9 acá y no vinieron. Así que supongo que Inspección General tendrá que actuar. Asunto 529. Hay que votar. ¿Y quieren votarlo? Someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, si no se levanta la mano. Aprobado por unanimidad. Muy bien, aprobado por mayoría. Asunto 529 del 2018. Es un proyecto de ordenanza que le damos lectura por prosecretaría. Artículo primero. Convalídese el decreto 2220 del 18 del Departamento Ejecutivo, mediante el cual se acepta la renuncia a partir del día 1 de julio de 2018 del contador Omar Luis Fara, documento nacional de identidad 16.713.386, al cargo de síndico ante la Usina Popular y Municipal de Tandil. Artículo segundo. Acéptase la propuesta del Departamento Ejecutivo designando al doctor Javier Alejandro López, documento nacional de identidad 23.209.134, en el cargo de síndico ante la Usina Popular y Municipal de Tandil. Artículo tercero, de forma. Está a consideración de las señoras y señores concejales. Tiene la palabra el concejal Mauricio de Alessandro. Gracias. En este caso me parece que va a haber también que dividir, voy a mocionar que se divida el tratamiento de Fará, al que propongo se acepte su renuncia, y la designación del nuevo síndico, el doctor López. Al respecto, considero necesario que el expediente vuelva a comisión, porque es una de las prácticas en todas aquellas cuestiones donde los entes deliberativos tienen que aprobar la designación de una autoridad, escucharlos previamente. Así, en el sistema de los jueces se llama audiencia de concepto, y a mí me gustaría que este expediente pase a comisión, donde se pueda dar ese debate que propuso muy bien la concejal Polich, y podamos escuchar a este nuevo funcionario propuesto para saber, en cuanto a su función como síndico, según la ley de Sociedad de Economía Mixta, en el artículo 14, la de controlar el funcionamiento, que podamos saber qué va a hacer, por ejemplo, respecto de la adenda de 8,5 millones de pesos incumplida, qué es lo que va a pasar con el cambio de la luminaria, qué es lo que pasa, considerando además que uno de los gastos más importantes de este municipio es el alumbrado público, y que sepamos qué piensa o cuál es su pensamiento respecto de algunas cuestiones que han estado en debate. El cobro de los impuestos, la aplicación de normas que desde el lado provincial han sido resueltas y no han sido acompañadas del lado municipal, y básicamente qué va a pasar con el horno eléctrico de Porreca, que ha sido el que disparó o eyectó al anterior miembro síndico de la usina. Así que propongo, respecto de lo de Fará, su aprobación, y respecto de la elección de López, que vuelva a comisión. Fue planteado así en comisión por el concejal Nicolini, y se debate y se lo escuche previamente. Sepamos en una audiencia de concepto, lo escuchemos, no digo que esto significa rechazarlo, sino escucharlo y saber qué es lo que va a pensar, y tener un funcionario que es nuestro, que nos corresponde, porque si no estaríamos aplicando otra vez la política de panzazos que yo vengo diciendo desde hoy de la mañana, que política de hechos consumados, que también volvió recién el concejal Bayer que a señalar. Es decir,
Lo que hicieron los de la Asociación de Food Truck es lo que nosotros le decimos al Ejecutivo que no hay que hacer, tomar esa política de hecho consumado que después nos obliga a aprobar cosas que ya fueron ejecutadas. Concejal Iparraguirre. Gracias, señor presidente. Apoyo la moción del concejal de Alessandro. Hago una salvedad o en tal caso planteo una duda de interpretación de lo que establece el estatuto. No sé si se pueden tratar por separado. Creo que de hecho el síndico no renuncia a sus funciones, el síndico renunciante en este caso, hasta que no se aprueba el entrante, creo. En tal caso, apoyo la moción de que quede en comisión. Tiene la palabra el concejal Nicolini. Gracias, presidente. Es cierto lo que plantea el concejal de Alessandro. En el tratamiento en comisión manifesté mi voluntad de que tal vez este tema requería un tiempo más, pero siempre en virtud de buscar consenso y de ampliar una mayoría para la designación. A mí me parece que es válido buscar apoyos opositores y más en estas cuestiones que son importantes al quehacer institucional de la ciudad, como es el manejo de nuestra usina popular y municipal de Tandil, una empresa mixta en el cual el Estado es socio del sector privado en la administración de esta empresa. Hice un planteo en la comisión, no tuve el acompañamiento en ese momento y como bien dijo el doctor de Alessandro acá, me tocó perder. Y no está mal perder. Sí quiero dejar sentado que hubiera dado un plazo y no me parece mal haber escuchado. Pero en el celo de mi bloque he perdido, doctor de Alessandro, y como corresponde voy a acompañar la decisión que se tomó de tratar este tema en el recinto hoy. Lo planteé, no me avergüenzo de haberlo planteado, creo que es bueno poder charlar estos temas con la oposición, es bueno lograr consensos. Quienes me conocen en este recinto, habiendo compartido como concejales en este periodo, también estuve anteriormente en el Consejo Deliberante y siempre traté a veces de retrasar algún expediente, de apostar al diálogo para sumar voluntades. No lo vi en la comisión la voluntad de evaluar para pensar en la aprobación y no tiene sentido dilatar el tema 15 días si no va a haber ningún tipo de cambio de postura que hagan a acompañar al oficialismo en la designación. Así que, presidente, esto es lo que quería decir. Es cierto que lo planteé, pero me tocó perder. Tiene la palabra el concejal Sivalieri. Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, me parece que de una postura inicial que tomó Estado Público por parte de la oposición, creo que en una conferencia de prensa, en la cual el planteo estaba dirigido directamente a la posibilidad de que fuera la oposición la que designara o propusiera el síndico para ocupar una de las dos representaciones por parte del sector público, se ha variado ahora a otra estrategia, cuál es la de escuchar qué piensa el futuro síndico respecto de las políticas que lleva a cabo el directorio de la usina, cuestión que hablé con el concejal de Alessandro en la previa de la anterior sesión. Digamos, hay para mí un cambio en la estrategia y bueno, le voy a comentar lo que le comenté en su momento al concejal de Alessandro. En realidad, digamos, las funciones del síndico son bastante claras. No tiene que ver. Nosotros, bueno, está bien. Si querés lo votamos, o sea, está bien. A ver, en realidad, digamos, sí.
En realidad la moción Nosotros firmamos desdoblar el tratamiento no se puede, es un solo proyecto. Creo que lo que deberíamos de última mocionar es tratarlo en particular y en general. Votamos en general. Si quieren se acepta la renuncia o no de Fará. Usted planteó otra discusión y se votará en particular la designación o no del síndico. Bueno. Muy bien, entonces tenemos una moción, tenemos una moción del concejal de Alessandro apoyada por el concejal Iparraguirre de que quede en comisión. ¿Quién está por la afirmativa de que quede en comisión? No alcanza, por lo tanto sigue en tratamiento. Tiene la palabra el concejal Civalieri. Comentaba que en esa conversación, que creo que es pertinente, digamos, rescatarlo en este momento, me parece que es claro que hay que establecer una mirada de cuáles son las competencias y las atribuciones que tiene el síndico en representación del sector público, que no son precisamente intervenir sobre las políticas activas de la empresa, que son realmente las decisiones que toma el directorio, con la conformación que tiene, con una mayoría de directores públicos sobre los privados, con el poder de voto del presidente, digamos, ese es el ámbito de las decisiones. El síndico lo que hace es básicamente auditar la tarea contable, administrativa y la legalidad de los procedimientos, pero eso no implica que él tenga que tener una opinión sobre determinado tipo de cuestiones. No implica opinión porque aparte no le es recabada en el momento en que él preste su función. Con lo cual, a mí me parece que lo que ha sido tradición es que en realidad la elección o la elevación de las autoridades que designa el Departamento Ejecutivo en la usina, que son atribuciones que le competen por lo que establece el estatuto, siempre se han referido a visualizar cuestiones de lo que es en sí los antecedentes de la persona propuesta y no el gusto por el perfil. Y debo aclarar algo más, en realidad la selección de uno de los dos síndicos que representan al sector público ha sido, digamos, una de las estrategias de nuestro gobierno, ponerla en consulta uno de los dos con el sector productivo, por eso la designación del anterior síndico. Y debo aclarar también que la propuesta del nombre del actual surgió de un grupo de nombres que fueron elevados a consideración del intendente por parte de APIMET y del consorcio del parque industrial, haciendo, digamos, uso de esta tradición que el intendente ha tenido, y de ese grupo se produjo la selección, ¿correcto? Me parece que en realidad la postura de dilatar el debate en algo que seguramente no va a obtener consenso, porque claramente la oposición ha fijado su postura de que lo que pretende es proponer a un síndico en representación de la oposición, más allá de que ahora se dibuje de otro lado, como viendo a ver qué piensa, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es una cuestión que tiene más que ver con dilatar el tema, el tratamiento, y que requiere de una definición, digamos. Y me parece en esto que cuando lo escrito establece cómo son las reglas habituales para aplicar este tipo de cuestiones, creo que no tiene mucho sentido prolongar el tratamiento. También debo decir, el pedido de que volviera a comisión, en realidad en la comisión de interpretación se trató 2 veces. 2. En la primera se sometió, la presidenta de la comisión puso a disposición los antecedentes, algunos concejales tomaron nota del tema y sacaron copias para analizarlo. En la segunda reunión, que fue en esta semana, se propuso la voluntad del bloque de la mayoría de llevar adelante la oposición. No hubo ninguna moción en el sentido que está proponiendo el concejal de Alessandro hoy, con lo cual, digo, la postura de que vuelva a comisión después de haber sido tratado 2 veces, hubiera meritado en todo caso que se llevara a cabo en la comisión. Y vuelvo a lo dicho por la concejal Polich hoy.
Me parece bárbaro que nosotros en la sesión o en labor parlamentaria por ahí tratemos de cerrar algún tema, pero refrendar que el trabajo se lleva adelante en las comisiones. Y este pendiente fue tratado en 2 ocasiones, con lo cual a mí me parece que, la verdad, pretender ahora que vuelva a comisión con el argumento de convocar en comisión, podría haber sido hecho en las 2 reuniones previas de comisión que no se planteó. Entonces digo, me parece que nos tenemos que ajustar un poco a cuáles son las reglas que tenemos establecidas. Creo que claramente la propuesta del síndico le corresponde al Departamento Ejecutivo, como está establecido en el estatuto, inclusive en la ley orgánica para el tema de las empresas que reciben concesiones de servicios. Así que bueno, por eso hemos firmado el dictamen y estamos dispuestos a votarlo. Tiene la palabra el concejal Iparraguirre. Gracias, señor presidente. En torno a este tema, debate que habilitó el propio intendente, el propio doctor Lunghi, al momento de solicitarle la renuncia a uno de los 2 síndicos que existen en la empresa en representación del sector público, en este caso el contador Omar Falá. Yo me atrevería a ponerle como un título, por lo menos a la valoración, la apreciación que hacemos nosotros desde nuestro bloque de Unidad Ciudadana, pero tomando el debate del síndico de la usina como corolario de una serie de debates sin agotar aún abiertos, pero que se han suscitado cada vez con más periodicidad en torno a nuestra empresa del servicio de distribución de energía eléctrica, la usina municipal y popular de Tandil. Voy a abundar ahora un poco más en detalle en los ejemplos. Al menos desde que a mí me toca asumir esta banca por primera vez en diciembre del año 2013, tomamos en las distintas composiciones que me ha tocado del bloque de concejales de Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, el tema usina, no por una decisión personal, tomemos el tema usina, sino que va llegando al Consejo Deliberante. Sucedió en estos últimos 4 años y medio en concreto, que es el tiempo que me toca estar acá, distintas situaciones que involucran a la usina, y esta discusión del síndico es entonces, como decía, para nosotros corolario, o una posibilidad de hacer síntesis en torno a un razonamiento, un pensamiento, una posición que tenemos en relación a nuestra empresa. Y decía entonces que me podía hacer una pregunta como título, y es: ¿qué esconde Lunghi en la usina? Y esa es la pregunta central. ¿Qué esconde Miguel Ángel Lunghi en la usina municipal y popular de Tandil? ¿Por qué me hago esta pregunta? No porque me levanté con el pie izquierdo, sino porque el celo, el silencio y el secreto, dependiendo de los casos, en algunas oportunidades las 3 cosas juntas, con las que viene manejando Lunghi a lo que sucede o deja de suceder en nuestra empresa, y digo nuestra, de los 140.000 vecinos de esta ciudad, ese celo, ese silencio deliberado, esos ocultamientos deliberados, y ahora lo voy a detallar, que ha tenido la empresa con los representantes del pueblo, ni más ni menos, con los concejales electos por la voluntad popular, habilita o hace que uno se genere, sobre todo, primero esta pregunta: ¿qué esconde Lunghi en la usina? Porque a la hora de proponer a un síndico, se cierra a toda posibilidad y a todo debate que se habilita producto, repito, de las conductas de la empresa, y actúa como actúa en este caso, sin ánimo de faltarle el respeto, como un chico. El conjunto de los bloques de la oposición, hoy este Consejo Deliberante tiene 3 bloques de la oposición: Integral, Justicialista y Unidad Ciudadana, coinciden, construyen un consenso, se ponen de acuerdo, como cada uno lo quiera llamar, en torno a un tema que no es sencillo. No somos 3 bloques de la oposición
que solemos coincidir en todo. Más bien, son escasas las ocasiones en las que sucede. En este caso se da uno de esos ejemplos en los que es posible que coincida la totalidad de la oposición y construyan una postura común. Creo yo, esto es una interpretación personal, lo que facilitó ese acuerdo, esa coincidencia entre los 9 concejales de la oposición, es precisamente esto: cuál ha sido esa conducta errática, al menos de la empresa, de un tiempo a esta parte. Y entonces nos llevan a construir esta posición que la hicimos un planteo político en una conferencia de prensa, como bien dijo el presidente del bloque Cambiemos, y porque digo que el intendente actúa como un chico. Nosotros ahí expresamos una posición de carácter, de corte netamente político. Hicimos una conferencia de prensa para esgrimir una posición, entendiendo que abríamos un debate de cara a la sociedad, convocando a los medios de prensa. ¿Qué sucedió a partir de ahí? Que en menos de 24 horas, luego de algunas consultas con su gabinete y sus hombres de mayor confianza, el intendente dijo: yo les tengo que mandar ya al síndico que propongo. Ya. En menos de 24 horas, no lo hizo ni una semana antes, ni una semana después, ni 10 días antes, ni 10 días después. En menos de 24, transcurrieron menos de 24 horas de esa conferencia de prensa en la que la totalidad de los y las concejales de la oposición expresamos una postura común y el intendente elevó una propuesta. Por eso digo, repito, sin ánimo de faltar el respeto, actúa como un chico. Pero bueno, fuera del terreno de las apreciaciones subjetivas, la designación de un síndico estamos sometiendo a debate. Y recién el presidente del bloque Cambiemos le planteaba al concejal de Alessandro, bueno, ¿cuál es o cuál viene siendo la función de un síndico? Que en general no tiene que ver, decía, con el conjunto de las decisiones de tipo empresarial o financieras, digamos, sino más bien con la cuestión contable que toma la empresa. Y en realidad yo tengo que decir, primero que nada, que no estoy de acuerdo para nada con eso, y entonces más vale refrescar la definición de síndico que podemos encontrar en el diccionario. Es una persona que representa los intereses de un colectivo o comunidad, especialmente sus intereses económicos y sociales. Entonces, las decisiones de política empresarial que toma la empresa afectan los intereses económicos y sociales de esa comunidad, que para eso está el síndico. Si la empresa decide meterse en una licitación de tal cosa o no, si decide diversificar su objeto o no, si decide dejar de pagar la luz o no, afecta positiva o negativamente, dependiendo del caso, los intereses de esa comunidad que defiende esos intereses por los cuales tiene que velar el síndico. Entonces no es solamente para mirar los balances contables que está el síndico. Lo que pasa es que, de nuevo, cuando estás tanto tiempo en el poder te acostumbras a que todo empieza a funcionar en piloto automático y el síndico, mira los balances. Es un puesto de trabajo que ofrezco. Se pierde de vista hasta la propia definición de lo que quiere decir y cuál es la labor de un síndico. En este caso, en la empresa más grande que tenemos los tandierenses, que tenemos la suerte de que sea nuestra. La Usina Municipal y Popular de Tandil. Y tal es así, digamos, que la definición de síndico es representar los intereses de colectivos o comunidades que, en este caso, como esta empresa tiene la particularidad, la peculiaridad, la singularidad de ser aparentemente caso único en el país. Otros hablan de un caso en Mendoza, no podría hablar porque no lo conozco. Es decir, una sociedad de economía mixta tan especial, donde hay una composición además de su capital accionario que involucra al sector público y al privado, pero no es una SAPEM, es, si se quiere buscar una figura, tal vez lo más parecido, pero no es, que entonces quienes poseen la minoría del capital accionario tienen su síndico, que representa en ese caso, si de nuevo nos ajustamos a la definición, los intereses de ese grupo, colectivo, comunidad, que serían quienes, el sector privado, en esa empresa. Y principalmente, como dice la definición, sus intereses económicos y sociales. Y dos síndicos, el doble, hay un desequilibrio en el contralor de la empresa, así está pensado adrede, representando al sector público. ¿A quiénes? En este caso, al conjunto de los vecinos.
Ojo, acá también, por ahí, son verdades de perogrullo las que estoy diciendo, pero no representa a Lunghi. Lunghi en el Estado, en la institución Estado, es una circunstancia. Todos nosotros somos una circunstancia apenas en el deliberativo. No somos en sí mismos la representación del deliberativo. Somos una circunstancia, actuamos en nombre de, porque fuimos puestos por otros en este lugar. Entonces, la municipalidad de Tandil no es Miguel Ángel Lunghi. Miguel Ángel Lunghi es el intendente que votaron los tandilenses por mayoría en 4 ocasiones consecutivas para representarlos en el departamento ejecutivo. El municipio de Tandil, alguna vez recientemente una comisión de interpretación me desasnaba también al respecto, sin ánimo de irme por las ramas, el concejal Nicolini, entre la definición, la diferencia incluso que existe cuando uno habla de municipio y cuando habla de municipalidad. Digamos, el municipio de Tandil somos todos, el ejecutivo, el deliberativo, el partido de Tandil, su territorio, su población. Claramente Lunghi no es eso, es un vecino más con responsabilidades de intendente. Y la municipalidad es el departamento ejecutivo y el deliberativo. Con lo cual tampoco la municipalidad es Miguel Ángel Lunghi, señora presidenta. Bueno, se pierde de vista. ¿Y cómo se pierde de vista? Entonces se pierde de vista que es el síndico. Y el síndico es un amigo donde yo decido que, bueno, yo quiero que a Pimet me ponga el síndico. El síndico no representa, ni puede, ni debe representar a Pimet, no representa, ni puede, ni debe representar, los síndicos del sector público, al Parque Industrial de Tandil, con el mayor de los respetos hacia estas dos instituciones, el PIT y a Pimet. El síndico representa al conjunto de los vecinos y vecinas de Tandil. De hecho, una de nuestras críticas más reiteradas, por esto que decía de que la empresa de un tiempo a esta parte nos ha nutrido de razones, que entre otras cosas nos llevaron a coincidir en la oposición, una de las críticas más reiteradas es que en la empresa no se están respetando los intereses precisamente del sector industrial. En una franca crisis se mencionó, entre otras cosas, el horno de Porrica, que por eso, digamos, terminan eyectando al síndico, porque se suponía que representaba a los industriales, pero salió a bancar a su amigo el intendente. Bueno, claro, con el paso el tiempo en el ejercicio del poder, evidentemente ocurren estas cosas. Dicho esto, y esto que estoy diciendo no está ni siquiera, no lo digo desde la soberbia, no está sujeto a discusión. Ese es el rol del síndico. Usted como poner en discusión las leyes, digamos, ¿no? Si no te gustan, hay hace otras. ¿Sí? Los dos síndicos de la usina entonces no representan ni a Pimet ni los dos síndicos del sector público, ¿no? Se entiende. Ni a la Cámara Empresaria, ni a la Asociación de Yudocas, ni representan al pueblo de Tandil. Y el intendente debiera elegirlos en función de eso. Ojo, está en todo su derecho, por supuesto, decir. Ahora, yo quisiera que el sector de la pequeña y la mediana empresa me sugiera nombres, digamos, y elijo en función de eso. Macanudo. Ahora, al síndico no lo pone a Pimet, ni está ahí para representar los intereses de Pimet, reitero. Y el problema que estamos teniendo con la usina es que no solo no está representando los intereses de la pequeña y la mediana industria de Tandil, sino que los viene lesionando. Entre otras cosas, en este contexto de tarifas demenciales, cuando ni siquiera en la empresa se dan la cabida de discutir un marco tarifario en lo que a la distribución respecta, cosa permitida por las resoluciones de la OSEBA, para establecer tarifa diferenciada al sector productivo, por ejemplo, de uso intensivo de energía eléctrica, si se quiere, para ir más específicamente al sector metalmecánico, y volvemos al horno eléctrico. No solo es tan posible eso, sino que una de las 3 empresas de fundición con horno eléctrico de Tandil, la más grande metalúrgica de Tandil, tiene sí con la usina tarifa diferenciada. Entonces la usina puede establecer tarifa diferenciada. De hecho, renovaron hace poco el convenio por 3 años más de tarifa diferenciada. Un 30% menos pagan este año la luz que el resto. Renault, un 30% paga menos de luz este año, un 25% el año que viene y un 20% el año que viene. Después verás si se renueva o no. Me tocó estar en conversaciones con la persona que le hizo la consultoría a la empresa para finalmente firmar
este acuerdo. Entonces, si hay algo que no viene haciendo esta empresa es defender los intereses, velar por los intereses del sector industrial, mucho menos por el del conjunto de los vecinos de Tandil. Entonces, es al Estado el que dispone de estos dos síndicos, 2 contra 1. Y el Estado, como decía, no es Lungui. El Estado somos todos, y en tal caso es el Ejecutivo y el Deliberativo, y por eso la ley de sociedades de economía mixta, una ley de la época de Perón, porque se estatizan los servicios públicos y no teníamos acciones en los servicios públicos. ¿Qué pasamos a tener como Estado para ejercer mayorías dentro de esos directorios? Y bueno, precisamente el poder concedente. Habla del sector público, no habla del presidente, no habla del departamento ejecutivo. Sí, el estatuto de la usina habla del municipio, hay que aclararlo, habla del municipio de Tandil, como digo, somos todos, y dice que entonces el Ejecutivo eleva una propuesta al Deliberativo, 2 poderes distintos, ¿sí?, que el Deliberativo debe convalidar o no. De ahí a decir al síndico lo pone Lungui, que es lo que se ha dicho, bueno, hay una diferencia y no es menor. Y no es menor. Y no es un síndico, como dijo el presidente de Cambiemos, en representación de la oposición. No ese es el espíritu de esa postura que planteamos de los bloques de la oposición. No es ni un síndico opositor, ni un síndico en representación de la oposición. No es un síndico opositor porque sería una estupidez pretender que en la empresa de todos los tandilenses haya un síndico que sea opositora dentro de la empresa. El síndico es una persona que se pone no solo la camiseta de la empresa en la que trabaja, sino que arriba de esa se pone la camiseta de los intereses que está representando por su función de síndico. No es opositor. Al contrario, lo que planteamos es que como hay 2 síndicos del sector público y el intendente abrió esta puerta, esta posibilidad, dijimos, ¿cómo representar a la totalidad de los intereses de la comunidad desde el sector político en lo que a sus instituciones respecta? En el Ejecutivo hay una representación importante, fuerte. De hecho, hay que obtener una mayoría parcial o no en las elecciones cada 4 años para ser intendente y estar al frente del departamento ejecutivo, pero no es el 100%. Entonces está el Deliberativo, donde las distintas fuerzas políticas están expresadas. Y como se entiende, va de suyo que el bloque oficialista no va a disentir del síndico que pone el Ejecutivo, decimos que en acuerdo de los bloques de la oposición, que los que somos hoy somos, como dije, una circunstancia, el segundo síndico del sector público se ha propuesto, a propuesta de la oposición, así como uno es a propuesta del Ejecutivo, es a propuesta de la oposición, pero convalidado por el Consejo Deliberante, en igual caso que el otro. Y entonces tenemos a la empresa más grande de Tandil, la empresa de todos los tandilenses, orgullo de nuestra ciudad, brindándole la tranquilidad relativa, al menos, a nuestros vecinos, a los contribuyentes, a los que hoy le pagan la luz a la empresa, de que hay un equilibrio respecto de los ojos que están ahí para velar por sus intereses, y no que son 2 amigos del intendente. Lo más parecido a esta posición que tenemos, donde, como digo, no nos contradice la ley de sociedad de economía mixta, no nos contradice el estatuto, es, como decía hace un rato, el caso de la usina es un ejemplo, como parece único en el país, o casi único, muy peculiar. Bueno, son las APEM, Sociedades Anónimas de Participación Estatal Mayoritaria. Creamos una nosotros el anteaño pasado, o el anterior, no me acuerdo bien cuándo, por el tema de sumo, movilidad, boleto, estacionamiento. De hecho, había la intención original del Departamento Ejecutivo que fuese una SAPEM con un objeto que se puede convertir en una mega empresa, digamos, eso después pasó por una serie de discusiones
donde se logró terciar y terminó teniendo un objeto más acotado. Ahora, lo cierto, yendo al caso, que a la hora de poner un síndico, nadie dudó de que la oposición tenía que tener un síndico. Creo yo, porque lo que arriba a esos razonamientos es esta idea de representar ecuánimemente los intereses de los vecinos y vecinas de Tandil. Porque yo podría, digamos, siendo un poco esquemático, ¿no?, para poder plasmarlo en algo concreto, por supuesto que no es literalmente como lo voy a decir, pero siendo un poco esquemático, podría decir entonces que el 44% de los tandilenses que no votaron a Lunghi no tienen representación en la usina, no tienen quien vele por sus intereses en la usina. Y siendo esquemático, reitero. Entonces, vuelvo, lo que se busca con esta figura y esta postura que plasmamos desde los tres bloques de la oposición era esa, que en definitiva, se trata de tener un hombre o mujer probo con capacidad, como digo, que tenga la camiseta de la empresa, pero sobre todo la camiseta de los tandilenses, para ver cómo se hacen las cosas ahí adentro. Por eso decía yo que si le tengo que poner un título, ¿qué esconde Lunghi en la usina? Que no se le ocurrió siquiera levantar el teléfono y decir, a ver, ¿qué dice la oposición? Y juntarnos a sus colaboradores, funcionarios, y decir, che, mira, la oposición se juntó, está planteando esto, lo está planteando ahora porque ahora yo hice que renuncie uno, no es que vino con un martes 13. No sé, no dio ninguna señal, al menos de que lo reflexione, lo razone, lo debata con alguien, no, como dije, en menos de 24 horas, dijo, rápido esto antes que se estire en el tiempo. Eso sí, como vengo diciendo este año, a la hora de las palabras, a la hora de los discursos, el acuerdo del bicentenario, la construcción de consensos y los espacios de escucha y el ida y vuelta y la mar en coche, etcétera, etcétera, etcétera. En las cuestiones constantes y sonantes, en el día a día del funcionamiento de las instituciones en nuestra ciudad, esos espacios de escucha, esa voluntad de construcción de consensos, literalmente no ha existido hasta ahora. Entonces decía al comienzo que a lo largo de este tiempo, al menos desde que me toca ocupar una banca en representación de los tandilenses en el Consejo Deliberante, la empresa nos ha dado razones para nosotros empezar a dudar de su conducta y decir que la viene caracterizando el darle la espalda a los tandilenses, si se quiere. Un ejemplo concreto es la cesación de pagos unilateral que hace la usina de la luz, del bien, de la mercancía que la empresa de manera monopólica vende, producto de la cesión que tiene del sector público, que es la energía eléctrica. Nos enteramos que la usina dejó de pagar la luz. Un día dijo a Camesa, no le pagamos más. Entonces, no es una decisión menor, digo, por eso lo del rol del síndico, no es menor, es una decisión sumamente importante. Hoy, casi con el final de la película, casi estamos ahí, pero ya parece ser un hecho consumado, que finalmente va a ser condonada la deuda de las distribuidoras que decidieron en su momento unilateralmente dejar de pagarle a Camesa, con lo cual uno podría decir un negocio fenomenal. Permitió capitalizarse, como contar, y esto lo dijeron acá en su oficina, señor presidente, no estoy haciendo elucubración. Sabíamos que ganase Scioli o ganase Macri, había trazo cambiario, se iba a devaluar, la mayoría de los costos, sobre todo por la inversión que queremos hacer, que es la segunda estación transformadora, están dolarizados, se nos está yendo todo el dinero en pagar salarios, no podemos invertir, etcétera, etcétera. Tomar una decisión empresaria. Bueno, el síndico está para eso, y el síndico, como dije, vela por los intereses del conjunto, los vecinos deberían haberlo comunicado. No lo hicieron. Me enteré yo cuando llevaban 36 millones de pesos adeudados. ¿Cómo me enteré? Lo voy a contar. Un amigo de Buenos Aires, con el que yo había compartido funciones en Presidencia de la Nación, estaba trabajando como administrativo en Camesa. Y un día me cuenta por un chat que había un programa de Camesa para, en hogares vulnerables, cambiar desde la caja, digamos, hasta los focos, los cables, de manera gratuita, un programa de responsabilidad social empresaria. A ver si me interesaba. Acabamos de
de tener los argentinos en las elecciones presidenciales, acababa de ganar hacía muy poquito, esto era en el verano, el presidente Macri, entonces sí, que me interesaba mucho, por supuesto, así que viajé a tener una reunión con un directivo de Camesa. Y cuando estábamos en la reunión con el directivo, nos interrumpe uno de los presidentes de Camesa para hacerle una consulta a este otro. Dice, perdón muchachos, te quiero, fulano, te quiero comentar algo. Te presento, él es Rogelio de Tandil. Tandil, me dicen en tono jocoso, páguennos lo que nos deben. Entonces cuando se va le digo a la persona con la que estaba reunido, ¿a qué se refiere? Y a que no sabés que no pagan la luz hace no sé cuánto tiempo, que no nos pagan. No, ¿cómo? Entonces me entero ahí, los tandilenses nos enteramos a partir de que de casualidad, de carambola, yo vuelvo de esa reunión a la que ha habido para otra cosa y lo cuento en los diarios. Nuestra empresa había decidido dejar de pagar la luz, no se lo había contado a nadie. Bueno, a nadie. A Lungui sí. Pero el síndico no vela por los intereses de Lungui, vela por los intereses del conjunto de los tandilenses. Ahora, mucho más reciente, en un expediente que está medio dormido, que es el de la adenda, el del acuerdo de accionistas, también lo mismo, llega acá una adenda donde nos enteramos que la usina había dejado de pagarle unilateralmente a los tandilenses la parte que nos corresponde por tener la mayoría de la empresa. Yo no estoy diciendo, ni siquiera estoy poniendo en cuestión si es justificado o no, si las razones económicas, financieras, la situación del país, los contextos, etcétera, etcétera, se ameritaron o no. Vos tenés que decírselo a la gente. Y en tal caso la gente tiene que tener la seguridad de que tiene un síndico ahí adentro para defenderla. Cuando los síndicos son dos amigos del intendente, la gente no puede tener esa seguridad. La conformación de la UTE con Clear, que nos enteramos cuando el presidente de la usina estaba de viaje en Europa, entonces vino el recientemente asumido vicepresidente, porque era concejal hasta hacía pocos días antes, y con el aprecio que le tengo, pero pobre Atilio ese día no podía contestar ninguna de las preguntas, lo habían dejado en banda, como se dice en criollo, y ahí cuenta de la UTE y nos enteramos todos, permitida en el contrato de concesiones, de nuevo, reitero, acá no se está acusando a alguien, lo que se está diciendo es que se han encargado de tender un manto de sospecha, por eso que esconde Lungui en la usina. Entonces nos enteramos ahí, porque se le escapa, nos enteramos todos y entonces decimos, bueno, queremos una fotocopia de la conformación, del contrato de conformación social de esa unidad transitoria de empresas entre Usicom, reciente licenciataria, digamos, del servicio de relleno sanitario, con Clear Sociedad Anónima, la que terminaba el contrato, que había tenido un contrato que venía de la época de Sanatelli, a esta parte, de Cristóbal López. Lo nombro porque justo será que es de un empresario re famoso. Pedimos una fotocopia, la pedimos en conjunto con el presidente de la Comisión de Interpretación, el concejal Marcos Nicolini, lo hicimos con todas las formas, desde la Comisión de Interpretación, con la firma de los miembros de la Comisión, le pedimos a usted, presidente, como hacemos todo en general, digamos, ¿no? Entonces usted, ya como Consejo Deliberante, eleva el pedido. Bueno, un año pasó para que la usina, Usicom en este caso, se digne a acercarnos a los representantes del pueblo. Una fotocopia de un contrato de conformación de una unidad transitoria de empresas de Usicom, empresa de la usina municipal y popular de Tandil, donde tenemos el 99, el 97% de las acciones, y no el 60%, con otra empresa. Primero nos mandaron notas, yo esta la cito siempre de memoria porque me resultó tan increíble que me la aprendí de memoria la frase, ¿no? Escrita. El presidente de la empresa, de todos los tandilenses, el contador Matías Ibale, nos contesta que es un asunto entre privados, en la conformación de la UTE, y que no es de incumbencia de los ediles, o del deliberativo, o de los concejales. En esto no te metas, nos dice. Esto es cosa nuestra de los privados. Te dice el presidente de la usina que es puesto por el intendente. Es de locos lo que pasa con la usina. Es de locos lo que pasa. Entonces, es la usina y el intendente quienes nos dan las razones a nosotros para pensar que no estaría mal que uno de los tres síndicos, uno de los dos del sector público en este caso, esté puesto por el deliberativo a partir del acuerdo de consenso y la propuesta de la oposición posterior convalidación del cuerpo. ¿Por qué tanto problema? ¿Qué esconden en la usina? Bueno,
Vivimos acá, los 20 concejales de ese entonces, no tenemos la misma conformación de ahora, la ocultación deliberada por parte de la usina a la hora de votar la concesión del relleno sanitario, donde, ¿se acuerdan? Por primera vez venía lo que podía denominarse, a nosotros desde el Frente de la Victoria nos gustaba mucho, pero al margen de eso un plan estratégico de manejo de residuos, que implicaba hacerse cargo del relleno, que a los 18 meses era incorporar una compactadora industrial de residuos para hacer un uso más racional de las celdas. En 3 años nos quedamos sin relleno, aviso. Según el responsable técnico de la empresa, empleado de Clear, pero es responsable técnico hoy. Y a los 18 meses de eso, la planta de separación en destino. Y entonces vinimos acá, debatimos un debate muy rico sobre la necesidad de separar o no residuos, si nos gustaba más, menos el plan estratégico, etcétera, etcétera. Y lo votamos, eso creo que fue en el mes de marzo o de abril, pero en noviembre del año anterior el intendente y la usina habían firmado una adenda a esa, que cambiaba, pero no un poquito, cambiaba todo. De hecho daba por tierra con esto. Y no lo sabíamos, no lo sabían los concejales oficialistas, algunos de ellos entendiblemente se molestaron, y mucho menos los opositores, que estábamos debatiendo y votando algo que ya no existía. Entonces digo, y puedo continuar con los ejemplos, los conocemos todos a los ejemplos, de por qué cuando el intendente, producto de una situación, entiendo yo, como ha denominado algún matutino, de crisis de esta empresa, de crisis frente a la gente, no necesariamente de crisis económica, parece que está muy bien, parece que hoy es una de las empresas, parece no podría decirlo con precisión si es la número 1, la 2 o la 3, pero en este contexto donde a todos nos va mal, la usina, nuestra empresa, menos mal, porque es nuestra, es una de las únicas empresas en la que le está yendo muy bien, porque ya sabemos, ¿no? Porque vende energía, compra energía y luego la vende, no es un mero intermediario. Que hoy está, ya sabemos, al precio que este gobierno nos la está haciendo pagar. Lo que vemos nosotros desde nuestro bloque es que en definitiva, le está sucediendo a Lunghi que se le están presentando oportunidades para, en los hechos, demostrarle, no a nosotros, a los tandilenses, que tiene la muñeca y la capacidad de reinventarse y escuchar y construir consenso, etcétera, se le presentan o las genera él mismo, como en este caso, él generó esta oportunidad. Y lejos de aprovecharlas, las deja pasar, reforzando un gobierno, una gestión, signada por la soberbia. Por decir, minga voy a escuchar a los otros. Hay una... En la mitología griega, bueno, debemos conocer todos el mito de Pandora, ¿no? O por lo menos hacemos a veces referencia en nuestra vida para distintos casos, para poner ejemplo en este caso de la caja de Pandora. Bueno, para mí en este caso viene como anillo al dedo el mito, a raíz de esto que planteo como disparador de qué esconde Lunghi en la usina. El mito dice que Zeus, el dios Zeus, que estaba enojado con su hermano, porque el hermano es el que, Prometeo, el que le dio el fuego a los hombres, lo hace casarse con esta chica, digamos, que es Pandora, sabiendo un secreto de ella, que no sabía su hermano. Y es que los dioses le habían dado a Pandora una gran curiosidad, irresistible curiosidad. Entonces, ¿qué hace? Los hace casarse y de regalo de bodas les regala una vasija, digamos, que es lo que comúnmente se dice la caja de Pandora, con la indicación de que nunca jamás debes abrirla, digamos. La tienta, ¿no? Sabiendo que, justamente, de antemano sabía que Pandora tenía una de sus características, una curiosidad que era más fuerte que ella. Obviamente, Pandora abre la caja y de la caja se liberan, salen todos los males del mundo, ¿no? O sea, como que cuando se dice se abre la caja de Pandora es que se conoce algo que hasta ese momento no se tenía noción.
Lo que por ahí no se conoce mucho del mito es que cuando se liberan, salen todos los males, toda la porquería que había dentro de la caja de Pandora, y ella mira, la caja no está vacía del todo, digamos. Queda en el fondo de la caja Elpis. Elpis es el espíritu de la esperanza. Por eso también de ahí viene el dicho que lo último que se pierde es la esperanza. ¿Qué pasa? ¿No? Es bastante común en la mitología griega, que son tremendos, son sanguinarios los mitos, pero siempre tienen una cosa muy positiva al final, ¿no? Entonces queda Elpis. Bueno, yo en este caso digo lo mismo, digamos, ¿no? Es que esconde Lungo, ¿no? Tal vez esconde ahí en la usina su caja de Pandora, pero lo último que perdemos, y por eso además nos dedicamos a la política, es la esperanza. En este caso, la esperanza de que el intendente de todos los tandilenses se avive, recuerde, vuelva a recordar, porque es un hombre de Estado y lo sabe. Lo que pasa que evidentemente el ejercicio del tiempo, el ejercicio del poder en el tiempo continuado le ha hecho perderlo de vista, que él es una circunstancia en la vida de los tandilenses, que no es el dueño de Tandil. Nos queda la esperanza de que podamos recuperar de verdad a los tandilenses una empresa que cuando decimos que es municipal y popular, no nos haga mirarnos con una mueca, que de verdad sea municipal y popular, y que tenga en su contralor representantes que velen por los intereses del conjunto de los tandilenses, independientemente de esta votación, que ya sabemos el resultado. No perdemos la esperanza, como la caja de Pandora, de que el doctor Lunghi, estando a tiempo y siendo un hombre de Estado como es, haga a un lado aquellas voces que lo vienen llevando por el camino de la soberbia que viene caracterizando estos últimos tiempos de la gestión y vuelva a ponerse en el corazón del conjunto de los vecinos de Tandil y no solo de su grupo de amigos. Gracias, señor presidente.